Es momento de resumir la temporada 3 de What If, serie la cual trata sobre historias alternas de otras ramificaciones del multiverso, donde las cosas sucedieron de forma diferente a la original, como qué pasaría si Wanda hubiera visto Nopor en vez de sitcoms, serie la cual culminará con esta tercera temporada, pero el propio showrunner ya confirmó que será la última para cuadrar con la narrativa del UCM, que en otras palabras significa que como el multiverso será destruido en Avengers Secret Wars, cronológicamente es imposible que esta serie siga existiendo. Eso tiene sentido para mí. El capítulo 1, titulado ¿Qué pasaría si Hulk enfrentara a los Mecha Avengers?, empieza contándonos que tras Bruce Banner haber intentado curar sus transformaciones en Hulk, el experimento salió mal y terminó dando vida a otra bestia 100 veces más grande llamada Apex, la cual es responsable de la muerte de los 6 Avengers originales, por lo cual a los nuevos Vengadores no les quedó de otra más que construirse armaduras a los Titanes del Pacífico para enfrentarla, pero en eso ¡pum! Resulta que Apex es capaz de manifestar más abominaciones desde su espalda cual la película de la sustancia, por lo que al esta superar en gran número a nuestros héroes, el Capitán América de Sam Wilson tiene la brillante idea de pedir la ayuda del culpable del nacimiento de Apex, o sea Bruce Banner, quien actualmente se refugia alejado de la sociedad en las Islas Astra, animal el cual se niega rotundamente a ayudar, pero al menos les entrega una nueva superconfiguración para sus mecha, la cual permite a todas las armaduras unirse en una sola cual el Megazord de los Power Rangers, armadura con la cual logran hacer ceniza a todas y cada una de las criaturas de Apex. Quien es una bestia dura de roer es el propio Apex, ya que los ataques no le hacen ni cosquillas, sino de hecho les voltea la tortilla y está a punto de mandarlos con Silvia Pinal. La buena noticia es que Bruce, arrepentido por sus pecados, llega al rescate, quien absorbe la radiación gamma de una bomba nuclear para también convertirse en un kaiju, luego le aplica un aliento atómico a Apex hasta borrarlo del mapa, y luego regresa al fondo del mar al puro estilo de Godzilla al final de sus películas. Soy una bestia. El capítulo 2, titulado ¿Qué pasaría si Agatha fuera a Hollywood?, empieza contándonos que tras la bruja Agatha haber descubierto que en el núcleo de la Tierra se está gestando un celestial llamado Tiamut, decidió convertirse en actriz tanto para usar los millones del director Howard Stark para financiar su misión, como para hacerse amiga del eterno Kingo, ya que él se relaciona directamente con Tiamut, desgraciado el cual en un principio se niega a ayudarla ya que es fiel a su amo Arishem, solo que al el pibe recapacitar que sus grandes amigos los humanos morirán si se queda sentado sin hacer nada, decide aliarse con la minita, por lo que ambos se ponen en modo manos a la obra. El problema es que al Arishem enterarse de la traición de uno de sus lacayos, se dirige a toda velocidad hacia la Tierra para enseñarles quién manda, así que a nuestros protas no les queda de otra más que meter turbo, colocando runas en el observatorio Griffith para llevar a cabo el ritual, el cual comienza con Agatha absorbiendo una pequeña parte de la energía cósmica de Kingo, para con ella tener el alcance suficiente para llegar al embrión de Tiamut, y de esa manera absorber hasta la última gota de su energía vital, acto el cual la convierte en toda una entidad cósmica supercandente, cuando de repente se manifiesta detrás de ella el infeliz de Arishem, por lo que como era de esperarse se arman los guamazos cósmicos por aquí y los guamazos cósmicos por allá, batalla la cual termina con Agatha tendiéndole una trampa para también robar su energía vital. El problema es que como toda esta ambición de poder saca su verdadero yo y amenaza a la humanidad con que se arrodillen ante ella, Kingo rápidamente recurre al poder del amor para que le baje 3 rayitas a su desmother, por lo que después de un sermón medio pedorro, Agatha le perdona la vida a la humanidad, pero quienes están sumamente furiosos son los celestiales por la muerte de su amo Arishem. ¡Es mi venganza, Spanky! El capítulo 3, titulado ¿Qué pasaría si Red Guardian detuviera al soldado del invierno?, empieza con Alexei sumamente furioso de que Hydra lo haya sustituido por Bucky, así que en venganza intenta sabotear una de sus misiones, específicamente el asesinato de Howard Stark para robarle su versión del suero del super soldado, por lo cual el líder de la habitación roja Dreykov llama a Bucky para decirle que ahora está por su cuenta, así que no le queda de otra más que aliarse con Red Guardian para intentar escapar de Estados Unidos de regreso a la Unión Soviética, alianza la cual consiste en buscar la ayuda de un espía ruso llamado Rook. El problema es que la búsqueda se ve interrumpida por el animal del Dr. Foster, quien manifiesta su traje de Goliath para hacerse gigante como mi pichula e intenta arrestarlos, solo que nuestros protas resultan ser más habilidosos de él ya que le revientan su mami y escapan, escape el cual los lleva a Las Vegas donde se encuentran con el tal Rook, calvo el cual de espía ruso no tiene nada sino resulta ser Obadiah Stane, quien le hizo llegar a Hydra la ubicación de Howard Stark con el único motivo de que al ser asesinado por el soldado del invierno, él tuviera
el camino libre para convertirse en director general de Industrias Stark. El problema es que como estos dos tarugos ahora saben su gran secreto, no le queda de otra más que enseñarles su tremendo pistolón, pero quien resulta muerto más bien es él, ya que lo avientan desde lo alto de un edificio, travesía la cual provoca que estos dos cerdos se hagan grandes amiguis, por lo cual Bucky decide hacer el acto noble de fingir la muerte de Red Guardian para que el panzón pueda vivir la vida pacífica que siempre soñó, a pesar de que Bucky nuevamente termina con el cerebro lavado. Prefiero que mis amigos me follen a que me fallen. El capítulo 4, titulado ¿Qué pasaría si Jaguar del Pato se casara?, empieza contándonos que tras este animal haberle gratinado el mollete a Darcy Lewis después de la fiesta intergaláctica de Party Tour en la temporada 1, la minita terminó embarazada, pero no de un bebé común y corriente, sino de ella salió un huevo cual si fuera una gallina con magumbos. La cuestión es que al esparcirse por el universo la noticia de que este huevo nació exactamente el día de la convergencia, o sea el evento cósmico que solo sucede cada 5000 años donde los 9 reinos del árbol Yggdrasil se alinean, decenas de los criminales y cazarrecompensas más peligrosos del universo vinieron a por él. Así que nuestros protas tienen la brillante idea de pedir refugio al gigante de hielo Loki en su planeta Jotunheim, pero de brillante no tiene mucho, ya que en cuestión de segundos se convierte en toda una zona de guerra. La buena noticia es que cuando los maleantes ponen sus asquerosas manos en el huevo, este les dispara toda una ráfaga de rayos mandándolos con Paul Walker, huevo del cual nace una mitad humano mitad pato a quien deciden llamar Birdie, la cual será clave para el final de esta serie, así que no la olviden. Ya se me olvidó. El capítulo 5, titulado ¿Qué pasaría si la emergencia destruyera la Tierra?, empieza contándonos que tras los Eternos no lograr impedir el nacimiento del celestial Tiamut, esto provocó que la Tierra terminara hecha añicos, pero al menos un grupo de humanos lograron sobrevivir en uno de sus fragmentos rocosos. El problema es que Mysterio vio en esto la oportunidad perfecta de apoderarse de Industrias Stark, usando tanto a la Legión de Hierro de Iron Man como su policía personal, como convirtiendo a Vision Blanco en su perro guardián. Así que un grupo de héroes conformados por el hechicero Wong, la reina de Nueva Asgard Valkyria, la Dora Milaje Okoye y la tía de Shang-Chi Ying-Nan decidieron formar una alianza rebelde para intentar derrocarlo, plan el cual consiste en reclutar a Riri Williams, también conocida como Ironheart, debido a que la marrana está diseñando una superarma capaz de inestabilizar el vibranium de Vision Blanco, así que ya una vez con la minita en sus filas, le otorgan todo el material necesario para construir la superarma, con la cual efectivamente dejan a Vision más tieso que un bolillo de recalentado navideño. Eso no me dolió. Por lo que ahora sí, ya con Mysterio totalmente desprotegido, lo ubican en su servidor informático y se dirigen a toda velocidad para metérsela por la coliflor, solo que al Riri saber que Quentin es un villano duro de roer, tiene la arriesgada idea de intentar fusionarse con los restos de Vision, convirtiéndose así en mitad humana mitad cyborg, pero en eso, ¡pum!, al Riri meterse hasta la cocina de Mysterio, resulta que todo esto era una ilusión del asno, ya que el servidor nunca existió, quien se manifiesta frente a ella para confesarle que en el pasado encontró la manera de adherir nanitos a su cuerpo, gracias a los cuales ahora es capaz de crear ilusiones con tan solo pensarlo, y para acabarla de joder, como la fusión exitosa de Riri con el cuerpo de Vision lo hicieron darse cuenta que podría ser inmortal, le aplica un Darth Sidious atacándola con rayos de la fuerza para robarle la armadura de Vision, acto el cual es observado de forma triste por Uatu, quien dice que no existe ni una sola ramificación en el multiverso donde Riri haya sobrevivido a tal ataque, solo que esa misma tristeza lo lleva a intervenir motivándola a enfrentar al cabeza de pecera, así que como toda conexión tiene dos polos, Riri le voltea la jugada haciéndose intangible para robarle sus nanitos, pibe el cual termina muriendo de ruco ya que era lo único que lo mantenía con vida, mientras que Riri por su parte emite una descarga para hacer una Avenger señal, la cual le indica al resto de sobrevivientes humanos que ya son libres de vivir sus vidas. El problema es que de ahí nos vamos a la Ciudadela Vigilante, donde esta especie, harta de que Uatu no deje de intervenir una y otra vez, dicen que rompió su juramento por última vez, ya que ahora sí lo tienen en la mira. ¡Hijo de puta! calvo. El capítulo 6, titulado ¿Qué pasaría si 1872? empieza contándonos que tras la hermana de Shang-Chi, Xialing, escapar de la tiranía de su papá el mandarín, emigró a Estados Unidos en el año 1860, pero nunca se le volvió a ver, por lo cual su hermano lleva toda una década buscándola con ayuda de Kate Michika, mi amada Bishop, quienes gracias a un mocoso llamado Yung Fang, también conocido en los cómics como el Iron Fist del viejo oeste, descubren que su desaparición está relacionada con la leyenda de The Hood y su tren fantasma, así que después de cabalgar por aquí, cabalgar por allá, encuentran el tren y no dudan ni un segundo en treparse a él, tren el cual los lleva hasta un templo tenebroso donde no solo se encuentran con The Hood, sino también con su lacayo el comerciante criminal Sonny Burch, quien posee un reloj musical capaz de hipnotizar a cualquier persona a su alcance, como es el caso de todos estos aldeanos inocentes, entre ellos el papá de Yung Fan. Así que nuestros protas aplican un divide y vencerás, por un lado mi amada rociando de plomo al ejército de Sonny, y por el otro Shang-Chi demostrando quién es mejor arte marcialista, si él o The Hood, pero
Pero en eso, ¡pum! Ambos se ven en aprietos debido a que Kate está sucumbiendo ante la hipnosis y Shang descubre que The Hood es nada más y nada menos que su hermana Xialing, quien al llegar a Estados Unidos y presenciar cómo esta infeliz se dedicaba a asesinar inmigrantes, entre ellos su familia, no solo le rompió la tráquea sino tomó su manto para con él crear su propia versión de Estados Unidos. La buena noticia es que Yun-Fan se aprieta los calzones y toca la campana del tren que despierta del trance a todos a bordo, lo cual le permite a Kate ir en rescate de Shang cuando estaba a punto de ser asesinado por Xialing, mientras que el escuincle por su parte continúa en el camino de convertirse en el próximo Iron Fist. Y de ahí nos vamos al capítulo 7 titulado ¿Qué pasaría si el vigilante Uatu desapareciera?, el cual empieza con una nueva alineación de los guardianes del multiverso conformados por Capitán Carter, Kaori, Birdie, o sea la hija de Howard el Pato y Darcy, y nada más y nada menos que la mutante Tormenta de los X-Men, minitas las cuales unen fuerzas para filetear al ya conocido calamar gigante, el campeón de Hydra. Pero en eso, ¡pum! Mientras festejaban la victoria, caen frente a ellas 3 fragmentos del observatorio del vigilante Uatu, por lo que inmediatamente llegan a la conclusión de que el calvo está en problemas y necesita su ayuda. Y vaya que tienen razón, ya que actualmente se encuentra aprisionado por su propia especie vigilante conformada por Eminence, Executioner e Incarnate, así que nuestras protas tienen la brillante idea de usar los fragmentos caídos para trazar un mapa hacia la quinta dimensión. El problema es que como su nave no tiene la potencia suficiente para hacer un viaje de esta magnitud multiversal, usan uno de los 3 fragmentos para fusionarlo con la silla del tiempo de Kang el Conquistador, pero fallan. Luego el segundo fragmento para pedir la ayuda de los dioses del trueno, pero vuelven a fallar. Y por último, para el tercero tienen un brillante pero arriesgado plan, el cual consiste en pedir la ayuda del único ser que ha logrado entrar con éxito a la quinta dimensión. Y este es nada más y nada menos que una variante de Ultron del infinito. El detalle es que como la capitana tiene miedo de que sus compañeras sean asesinadas por él, se aprieta su calzonzote para ir por su propia cuenta. El macho. Solo que al sus compañeras darse cuenta de ello e ir en su apoyo, se encuentran frente a frente con Ultron y el escudo de la capitana roto a sus pies, por lo cual Ultron se ve forzado a inmovilizarlas con la gema del tiempo para decirles que él no tuvo nada que ver, sino fue el líder de los vigilantes Eminence quien secuestró a la belleza, acto el cual provocó que Ultron se diera cuenta que sus ideales han estado mal desde un principio, ya que creyó que destruir todo rastro de vida en el universo crearía paz, pero un universo vacío realmente no significa paz, ya que para que exista paz también debe existir conflicto, así que para enmendar sus errores se ofrece fusionarse con el último fragmento para ayudarlas a rescatar al calvo, pasando de ser infinito a multiversal y prácticamente una entidad cósmica, episodio el cual termina con un texto que dice continuará, y de ahí nos vamos al capítulo 8 y final titulado ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? El cual empieza con Uatu y la capitana a punto de ser asesinados por la orden de vigilantes por sus crímenes, pero en eso, ¡pum!, son salvados de último momento por Ultron del infinito, y retiene a los calvos el tiempo suficiente para que nuestros protas puedan escapar. El problema es que como este trío está hasta arriba de la cadena alimenticia, en un santiamén convierten a Ultron en chatarra robótica, mandan a volar a nuestros protas a un planeta desértico, y están a punto de borrarlos del mapa para que dejen de representar una amenaza para el multiverso, así que Uatu rápidamente les dice que la única salida será decir el juramento sagrado, el cual dice yo renuncio a mi vida para poder vigilar, observando el orden natural para preservarlo, yo acepto, palabras las cuales provocan que todo el equipo se convierta en vigilantes. Por lo que ahora sí, ya al mismo nivel que este trío de entidades cósmicas, se arma tremendo merequetengue entre Uatu y Eminence, entre Executioner y Capitán Carter, y entre Kaori y Birdie contra Incarnate, batalla durante la cual Tormenta tiene la brillante idea de crear un super tornado para atraer a la orden a un mismo lugar, para que así todo el equipo pueda dispararles una ráfaga de energía que los convierta en cenizas. El problema es que al Uatu darles una última oportunidad de recapacitar, los desgraciados dicen no ni merga si aplican un Dragon Ball, fusionándose en un solo vigilante para desvanecer de la existencia a nuestros protas, pero no solo ellos sino tanto a todas sus variantes del multiverso, como con toda persona con quien hayan tenido contacto para que así no haya nadie que las recuerde y sea como si nunca hubieran existido, amenaza la cual es convertida por la capitana en motivación, así que se aprieta su calzón cósmico y da un super salto cósmico para meterles un ostión cósmico. El problema es que este acto de valentía resulta haber sido un sacrificio, con el cual la capitana logró enviar a todos los involucrados en la pelea a la luna, pero no a cualquier luna sino a la del nuevo universo creado por Doctor Strange Supremo, y tras su sacrificio para destruir a sus propios demonios al final de la temporada 2, resulta que ahora está fusionado con el tejido de la realidad de la ramificación que él mismo creó, y como es capaz de alterar la realidad de este universo a su antojo, ayudó a la capitana a inhibir los poderes de la Orden Vigilante. ¿Qué me pasó?
¿Y qué le pasó a mi brazo? Por lo que ya una vez observando el amanecer de un universo agradecido, mientras nuestros protas llevan a cabo el funeral de la capitana, Tormenta le pregunta a Uatu qué hay después de la muerte, a lo cual el calvo le responde que a veces la única respuesta a una pregunta es otra pregunta, y esa pregunta es ¿qué pasaría si? Filosofía durante la cual vemos una locura de variantes tochas como el Spider-Man de 4 brazos, una variante samurai del Ghost Rider de Robbie Reyes, Thanos como Wolverine, Hulk Maestro como hechicero supremo, Beta Ray Bill como Hawkeye, Howard el Pato como el Brujo Escarlata, la mutante Jubilee como Silver Surfer, Deadpool mata al universo Marvel y la Wanda del videojuego en realidad virtual de las Apple Vision Pro. O sea que al final resultó que Marvel sí sabe hacer what if dignos, pero le tuvieron miedo al éxito. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Pon en los comentarios qué calificación le das a esta temporada del 1 al 10. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 variantes en el canal. Y saludos para Esperanza Martínez, Michael42, El Pana Miguel, Robin, BGG, Godric, Marvin Tesen, que dice: tengo fe en que la Capitana Marvel nos salvará de Doctor Doom. Papá, tengo fe. Y Brunoski, que dice: Killer, ¿cómo sé que no eres un Skrull? No, yo me llamo Carlos Santana, en serio. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, la duro, y nos vemos a la próxima.